gracias. Pueden tomar asiento. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Y van a abrir sus Biblias, les invito, sus Biblias, en Jeremías, capítulo 32, verso 27, y dice así la palabra de Dios. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que es difícil para Dios? Nada. Hay una traducción que dice algo imposible para Dios. No, no lo hay. Creo que todos los que estamos aquí en esta mañana sabemos que no hay nada imposible para Dios. Es nuestra mente humana muchas veces que ve las cosas imposibles de que sucedan. Milagros que estamos anhelando. ¿Y qué milagros deben ser? Milagros de sanidad, milagros de restauración familiar. Tal vez algunos están anhelando cambiar el trabajo, o que le aumente el sueldo, o es algo material, o el milagro de vida que podemos dar a otros, milagro de conversión. Tal vez tenemos familiares alrededor nuestro, padres, esposos, hijos, madres, que no han recibido a Dios aún. Pero Dios es el que da la vida y necesitamos muchas veces un milagro. ¿Cuál es el problema? El problema para Dios no es el milagro, porque Dios todo lo hace posible. Es para nosotros muchas veces en ese proceso de espera a que se da el milagro que nos inquietamos, nos ponemos ansiosos, nos desanimamos, nos desalentamos, como que vemos que no llegamos a alcanzar eso que nosotros necesitamos. Y en esta semana se han hablado mucho de los milagros de Jesús, los milagros en el desierto, y hemos visto cómo Dios se mueve de manera sobrenatural en cada personaje de las Escrituras, en cada historia, y muchas veces los milagros han acontecido en personas que demoraron muchos años en alcanzar su milagro. La mujer que tocó el borde del manto esperó 12 años para alcanzar su milagro. Otros menos, otros más. Y seguramente si yo les pido a ustedes que cuenten un milagro que Dios ha hecho en sus vidas, ustedes tienen muchos milagros que contar. Pero estoy segura que hoy, si les preguntara a ustedes cuál es el milagro pendiente, eso que está pendiente aún, algo que Dios quiere, que ustedes quieren que Dios haga en sus vidas, también tendría que contar. Yo creo que cada día es un milagro de Dios, un milagro de protección de Dios, porque cada día tenemos vida, porque cada día nos guarda, nos cuida, nos protege, y eso ya es un milagro de Dios. Pero seguramente podemos pasar circunstancias y situaciones que estemos anhelando dentro de nosotros. Algo siempre necesitamos, sí. Pero hay algo que siempre está ahí y que Dios quiere regalar, y es ese milagro. ¿Habrá algo imposible para mí? Yo no creo que el problema sea lo que es imposible para Dios, porque para Dios es posible. Pero sí creo que mientras esperamos es donde suceden las complicaciones en nosotros, porque nos desanimamos, porque podemos flaquear en la fe y no creer que vamos a alcanzar aquello que Dios nos prometió. Y hay un personaje de la Biblia que me encanta, que fue extraordinario, siervo de Dios, Elías. Elías era un hombre, un siervo de Dios, un profeta extraordinario, dependiente de Dios. Fue usado por Dios grandemente para hacer milagros y Dios hizo milagros en su vida. Y acá hay dos ejemplos o dos situaciones, dos divisiones diferentes que voy a enmarcar en esta mañana. Uno es que Dios hace milagros en nosotros. Y otro es que nosotros somos instrumentos de Dios para hacer milagros a otros. Son dos situaciones diferentes, son dos ejemplos diferentes que voy a hablar a través de Elías. Elías es, Dios significa, Dios es el Señor, Dios es mi Señor. Ya el nombre de Elías enmarcaba su vida entera, porque él era del Señor.
Elías fue usado poderosamente por Dios, hizo milagros extraordinarios. Pero también nos dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. ¿Qué quiere decir? Que no era de otro planeta. Que Elías sí era un hombre de Dios, usado por Dios extraordinariamente, pero Elías también era humano, era como nosotros. Es más, Elías se dio a la aflicción, se dio al desánimo, se deprimió. O sea que humanamente Elías también tenía debilidades, igual que cada uno de nosotros. Pero también Elías fue elegido por Dios para ser instrumento de milagros. Y nosotros, cada uno de nosotros, sin excepción, somos instrumentos de Dios elegidos para milagros. Y esta iglesia ha declarado que este tiempo es el tiempo de lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios para esta iglesia, lo sobrenatural de tu vida, lo sobrenatural de Dios para todo aquel que te rodee. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué es lo que tu corazón tanto anhela? ¿Qué es lo que estás esperando durante mucho tiempo y no se da? Dios lo va a hacer. El tema es el proceso de Dios en nuestras vidas. Y Elías, y voy a leerle un pasaje de las Escrituras, si quieren búsquenlo, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Y en este mismo versículo encontramos dos milagros diferentes. El primer milagro que voy a hablar es Elías siendo instrumento de Dios en lo sobrenatural. Y dice en Primera de Reyes capítulo 17:1, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Hasta ahí voy a leer. Recordemos que Acab, el rey Acab, se había apartado de Dios, estaba haciendo lo malo delante de Dios, era idólatra. Su esposa Jezabel habían levantado altares a los dioses de Baal. Entonces, Elías profetiza una sequía, una que luego trajo hambre, escasez al pueblo. Pero a Elías nada le faltó, nada, porque Dios le proveyó todo. Pero hay aquí que Elías lanza la palabra y dice, por mi palabra, no habrá lluvia ni rocío durante unos años. ¿Pero por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Si nosotros queremos y Dios quiere que seamos en donde nos encontremos instrumentos de milagros sobrenatural, debemos estar en la presencia de Dios. No es solo creer, nosotros todos aquí creemos, sé que creemos en Dios, le creemos a Él. Debemos estar en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos usa sobrenaturalmente. No necesitamos ser reconocidos para eso. Hasta en lo más mínimo Dios nos usa sobrenaturalmente. Este es el tiempo de lo sobrenatural. Y el segundo ejemplo es cuando Dios hace milagros sobre nosotros. Y en el caso de Elías, lo leemos aquí en el capítulo 17:2, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían de la... Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y ahí Elías se tuvo que mover. Acá encontramos en la vida de Elías no solo un milagro de providencia divina sobre este siervo de Dios. Pensemos que en el caso de Elías, Dios lo estaba alimentando con una necesidad básica que tiene el ser humano, que es la alimentación. Pero Dios está en los mínimos detalles, en cada cosa, no solo en las necesidades básicas que nosotros tenemos. La palabra dice que todo lo que le pidas al Padre en su nombre, Él te lo dará. Todo es todo. No solo las necesidades básicas, los sueños, los anhelos. Podemos
cada uno contar, y se han contado testimonios donde Dios ha suplido las cosas más lindas en nuestras vidas, lo más lindo. Y Dios quiere proveernos de esas cosas. Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas, pero Dios quiere ese milagro. No importa durante cuántos años hemos estado esperando, hay que seguir esperando en Él. La palabra de Dios dice en Juan que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que esta. ¿Qué quiere decir? Jesús, que sanó enfermos, levantó paralíticos, dio la vista a ciegos y resucitó muertos, lo hizo. Y dice que si creemos en Él, nosotros haremos esas cosas y aún más. Están preparadas para este tiempo. Cada uno de ustedes puede ser usado en eso. Amén. Ahora, ¿saben que siempre escucho cuando hablan de los cuervos, de la alimentación del día de los cuervos? Siempre escucho el aspecto negativo de los cuervos, ¿no? Como que pareciera unas características negativas y le huimos. Pero yo investigué científicamente a los cuervos, me puse a investigar científicamente a los cuervos y encontré cualidades positivas de los cuervos. Y eso me llevó a pensar, ¿por qué Dios eligió cuervos para alimentar días? Saben que nosotros tenemos, obviamente, siempre vemos lo negativo, y Dios no es un Dios que está viendo lo negativo, Dios está viendo siempre lo positivo, incluyendo en nuestras vidas. Es cierto, lo vil y menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Todos nosotros tenemos debilidades, pero tenemos fortalezas. Todos nosotros tenemos limitaciones, pero también tenemos capacidades. ¿Sí? Y Dios nos eligió. Pero Dios no se detiene en nuestras limitaciones. Dios nos usa nuestras capacidades y transforma nuestras limitaciones. Si no, pensemos en Moisés. Moisés, estoy segura que Dios lo eligió libertar a un pueblo y no se había matado al egipcio. Y no le importó que no supiera hablar. Lo eligió porque vio en él capacidades para liderar al pueblo y sacarlo de la esclavitud. Por eso lo eligió. Y cuando Moisés presentó sus limitaciones, Dios, ¿qué hizo? A la tercera vez y le puso al hermano Aarón para que lo ayudara. Lo mismo pasa con los cuervos de Elías. Y le voy a decir cuáles son las características de los cuervos. Los cuervos son animales creados por Dios, o sea que Dios sabe con qué característica creó en esta tierra cada animalito que hay, incluyendo a nosotros los seres humanos. Los cuervos son muy inteligentes, tienen capacidad de resolución de problemas, se adaptan con facilidad a cualquier hábitat, o sea que no tienen inconveniente del clima. No es que acá hace mucho calor y allá hace mucho frío, ellos se adaptan a cualquier clima. Cuando forman familia, permanecen juntos toda la vida, dice que no se separan. Y tienen la capacidad de tener empatía. ¿Saben empatía? Es la capacidad de colocarse en el lugar del otro. Y se ha descubierto que los cuervos tienen la capacidad de colocarse en el lugar de su amigo cuervo, o sea, para decirlo así, del otro. Entonces jura que por estas capacidades Dios eligió a los cuervos para alimentar a Elías, porque no le iban a fallar. Le iban a llevar la comida en la mañana y le iban a llevar el alimento en la tarde. Los días que tenían que llevar a ser fieles en llevarle la comida a Elías. Entonces Dios elige por lo bueno que tenemos. Dios ve lo bueno de nosotros, lo positivo. Y cuando Dios ve lo bueno de nosotros, a través de las pruebas, a través de ciertas situaciones, Él va limando, sí, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Pero aún así no nos deja de usar. No nos deja de usar. Muchas veces creemos que Dios nos deja de usar o se olvida de un propósito en nuestras vidas por lo malo que hacemos. Y eso es mentira. Porque Dios es bueno. Porque cada mañana el Señor dice su palabra que renueva sus misericordias. Cada mañana el Señor está renovando sus misericordias. Y el plan que fijó para nuestras vidas, Él lo cumple. Y el propósito que Él quiere hacer con nosotros, lo sobrenatural de Dios, lo va a hacer siempre y cuando creamos y caminemos en su presencia. De nuestros defectos se encarga Dios, nadie más. Dios nuestros defectos. Dice la palabra de Dios más adelante
que Elías, este hombre de Dios, que había hecho grandes cosas, que había sido usado grandemente por Dios, se deprimió. Salió huyendo cuando se enteró que Jezabel había lanzado amenaza de muerte sobre su vida. Entonces Elías sale huyendo, se va por el desierto, se sienta debajo de un enebro, desea la muerte. De Dios. Desea la muerte. Él cede al desánimo, él cede a la aflicción, él cede al agotamiento. Y todos podemos estar agotados físicamente. Cuando trabajamos mucho, podemos estar agotados físicamente cuando estamos atravesando dificultades, pero cuando estamos agotados mentalmente es preocupante. Cuando estamos agotados espiritualmente es un peligro. Sí que es un peligro. Y en ese momento es cuando necesitamos aliento de vida. Imagínense que ustedes un día perdieran, los que tienen auto y manejan, como Alejandro, por ejemplo, o algunos otros hermanos acá, se perdieran en la carretera, se fueran aislados, no saben para dónde salir, no saben nada, y estuvieran 2 días ahí y tuvieran hambre y Dios les mandara cuervos para alimentarlos. Cuervos. Ahora, imagínense ustedes que Elías, debajo de ese enebro, no le mandó cuervos, le mandó un ángel. Un ser celestial. Y dice que el ángel, cuando Elías comió, el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y tenía una torta cocida. Y comió de esa torta. Y se volvió a dormir. Y vino otra vez el ángel y le dijo, levántate y come. Y agregó, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. ¿Has tenido esas ganas de bajar los brazos? De flaquear, de decir no puedo más con esta situación, no quiero seguir. Creo que en algún momento todos pasamos por algunas circunstancias que decimos con esta situación ya no puedo más, ya no doy más. Él decidió morirse porque no quería seguir viviendo la vida que estaba viviendo y sin embargo era usado por Dios grandemente. Nosotros muchas veces nos puede pasar de querer desalentarnos y bajar los brazos. Y necesitamos que en ese momento Dios no se detuvo en lo que a Elías le sucedía, porque Dios ya estaba pensando en lo que Elías haría después. Solo tenía que darle de comer. ¿Para qué? Para que se levantara, para que cobrara ánimo. Entonces le dio de comer, se levantó y siguió. Y luego vimos que Elías no vio muerte porque fue arrebatado en un carro de fuego. Más adelante, más al final de Elías. Tal vez nosotros podemos querer bajar los brazos muchas veces, pero la palabra de Dios dice que aunque la visión tardara en llegar, espérala porque llegará, no tardará. Entonces, hoy, en esta mañana, Dios quiere que te levantes, que comas del alimento espiritual y hoy te dice, porque largo camino te resta. Si creemos en la visión lanzada en esta iglesia sobre lo sobrenatural de Dios, no solo tú vas a experimentar y yo lo sobrenatural de Dios, sino que vas a ser instrumento elegido para lo sobrenatural de Dios a otros, a quienes te rodean. Aquel que no conoce a Dios y necesita un milagro de vida. A veces lloramos y oramos muchas veces por un familiar que no se ha convertido a Dios, que quiere seguir negados. Pero cuando nos sostenemos firmes, creyendo en Dios, sabemos que hasta en los momentos más difíciles, aunque sea una pizquita, van a reconocer a Dios y se van a convertir al Señor. Esta es la manera que Dios te dice que te levantes, que comas de Él, que no te animes, que la promesa que te dio hace mucho tiempo se va a cumplir sobre tu vida y sobre quienes te rodean, porque el largo camino te resta en tu vida y en tu ministerio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo le voy a pedir a los músicos si pueden cantar otra vez la adoración que cantaron al final, porque no hay nada imposible para Dios, todo es posible. Cierran sus ojos y comiencen a pensar, todos tenemos algo.
aquel deseo, el anhelo, la inquietud, un milagro, sea una enfermedad, sea un trabajo, sea un aumento salarial, sea situaciones legales que están trancadas, sea la situación que sea en esta mañana, ponlo delante de los pies de Dios. El Espíritu Santo de Dios hará y obrará de tal forma que ese milagro tú lo verás. Tú lo verás en tu vida. Si tú crees, lo verás. Yo voy a pedir a Andro que pueda estar orando. Cierra tus ojos, escucha la canción. Adora a Dios. Creo que todo es posible. Sí, Señor. Y que nada es imposible para ti. Dios es hacedor de milagros. Basta una Y Él está acá. palabra tuya, los montes se removerán. Yo creo que todo es posible. No hay nada será imposible. Y que nada es imposible para ti. Que se alinee Basta una tu necesidad palabra tuya, los montes con el propósito de Dios para todo. Para que suceda un milagro, tienen que haber tres cosas. y también destruiré Necesidad. ejércitos De un milagro. En esta mañana hay necesidad de milagro para tu vida. Yo necesito en esta mañana que Dios actúe y que haga un milagro en mi vida. Lo necesitas tú. Yo quiero un milagro de Dios en mi vida en esta mañana. Lo segundo es el deseo, el querer ese milagro, el anhelar ese milagro. Hay muchas personas que tienen la necesidad de un milagro, lo anhelan, lo desean, porque falta esa cuota de fe. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios quiere hacer el milagro. Tú tienes la necesidad y yo tengo la necesidad del milagro. Si está ese deseo, ese anhelo y el querer ese milagro, quiero decirte que el tercer paso es tener esa memoria fotográfica. Esa memoria fotográfica que activa la fe y es ver ese milagro. La mujer, cuando se abrió paso ante la multitud para tocar el borde del manto, dijo: si tan solo tocase el manto. Ella tenía la necesidad de un milagro. En segundo paso, hermanos, tenía el deseo de ser sana, de ser sanada. Pero el tercer paso fue la memoria fotográfica. La vio, dijo: si toco, si me abro paso y borde del manto, sana. Y qué hermoso fue que cuando tocó el borde del manto, el Señor dijo: alguien me tocó. Y le preguntaron y dijo: porque de mí salió virtud, de mí salió poder. Quiere decir, hermanos, que la fe es imperiosa para un milagro. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, hombres y mujeres delante de ti, no, Señor, estamos necesitados de tu intervención. Hemos pasado tiempo, Señor, con cosas, con circunstancias, pero llega un momento, Señor, que por distintas cosas de la vida, nuestra fe es socavada y a veces, Señor, piensa caer. Pero, Señor, gracias, palabra. Gracias, Señor, traducción de tu palabra, porque tu palabra nos dice y nos declara que tú eres hacedor de milagros, que para ti no hay nada imposible, Señor.
Por eso en esta mañana queremos, Señor, alinearnos. Alinear, Señor, nuestro espíritu con el tuyo. Señor, alinear nuestra necesidad con tu voluntad de decirnos, Padre. Quiero decirte que hoy, esta mañana, levantes tu mano en tu lugar. Si estás necesitado de un milagro, levanta la mano. Si estás decaído, si estás trabajado, cargado, con necesidad económica, física, espiritual, hoy es el momento. Nadie va a ministrar a tu vida y a la mía a ser el Espíritu Santo. No se van a poner manos, la mano la va a poner Dios. El Espíritu de vida, el Espíritu de poder, el hacedor de milagros, el que hace de lo imposible lo posible para revertir cualquier situación. Y aun si el diablo ha trabajado en tu vida durante décadas, durante generaciones, que has traído esa maldición de generación en generación, hoy es el día en que Él va a poder cortar las cadenas de herencias de maldiciones, raíces de amargura o enfermedades hereditarias, para que el poder de Dios actúe y Él sea glorificado, que Él reciba la gloria, la honra y el honor, porque Él es digno. Oh, gloria. Señor, necesitamos en esta mañana tu intención. Con los músicos, Señor, que están tocando, están ministrando, también tienen esa necesidad. Oh Dios, declaramos tu día, Señor, tu día de lo sobrenatural para nuestras vidas. Rompe en esta mañana, Señor, con toda herencia de maldiciones. Rompe, Señor, con las enfermedades hereditarias. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos y cortamos en el nombre de Cristo toda obra del diablo, todas enfermedades, fuera de los cuerpos, fuera de las mentes, en el nombre de Jesús, y declaramos libertad, libertad para movernos, libertad para alabarte, libertad para glorificarte, en el nombre de Jesús, y declaramos bendiciones, las bendiciones del cielo, en todas las áreas, en la económica, Señor, abundancia, nuevas puertas laborales, Señor, nuevas puertas que se abren para que los tuyos, para que tu pueblo prospere, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, declaramos la unión familiar. Basta que el enemigo haga de las suyas. Declaramos la paz en los hogares. Declaramos la paz entre padres e hijos. Declaramos, Señor, virtudes de los cielos para que tu pueblo caminen, Señor, en bendiciones, caminen en libertad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Necesitamos ese milagro y lo declaramos. Lo vemos, Señor. Impulsamos la fe para declarar que nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Arrabaracandaraya.